Este trabajo se titula Efecto del cultivo de alcaparra y tomillo asociado al almendro en las emisiones de dióxido de carbono y óxido nitroso del suelo. El establecimiento de cultivos diversificados se propone como una estrategia para mitigar el cambio climático relacionado con la agricultura, ya que el cultivo de un suelo frente al mantenimiento del suelo desnudo y arado contribuye a mayores aportaciones de carbono, lo que se relaciona con una mayor agregación y biomasa microbiana. El incremento de las comunidades microbianas y la agregación actúan como conductores en el secuestro de carbono y por ello en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Por otro lado, una mayor proporción de nitrógeno procedente de los residuos puede ser transformado por nitrificación o desnitrificación a emisiones de óxido nitroso. El principal objetivo de este estudio es evaluar el efecto de las diferentes diversificaciones en las tasas de emisión y las emisiones acumuladas de estos gases en un cultivo de almendro. Este estudio se ha llevado a cabo en una finca de almendros en secano de Murcia. Para diversificar la finca de almendros se han seleccionado los cultivos de Capparis spinosa y Thymus diemalis que se han implementado en parcelas experimentales independientes comparándolas con el monocultivo. En el monocultivo se realizaron de 2 a 3 labranzas al año a una profundidad de 30 centímetros y en las diversificaciones se redujo el laboreo a una vez al año y solo en los 2 metros próximos a la línea de los almendros. Se ha llevado a cabo una monitorización de las emisiones de estos gases junto con el registro de la humedad y temperatura del suelo. El procedimiento para medir las emisiones es el método de la cámara dinámica. Las emisiones acumuladas de dióxido de carbono y óxido nitroso para cada tratamiento se estimaron mediante integración numérica y el análisis estadístico de los datos se hizo a través de un análisis ANOVA de 2 factores para medidas repetidas evaluando las diferencias en función del sistema de cultivo y la fecha de muestreo. La fecha de muestreo influyó significativamente en la tasa de emisión de dióxido de carbono, que fue más alta en el muestreo del 7 de junio de 2019 para el monocultivo de almendros, coincidiendo con la labranza. Se observó también un pico de emisiones de dióxido de carbono significativamente superior al de las parcelas en diversificación a partir del 1 de diciembre de 2019, coincidiendo también con otro episodio de labranza, como muestra la figura 1. El sistema de cultivo influyó significativamente en la tasa de emisión de dióxido de carbono con un incremento del 3 al 244% en el monocultivo frente a las diversificaciones. A su vez, la emisión acumulada de dióxido de carbono fue mayor en el monocultivo de almendro respecto a las diversificaciones. El sistema de cultivo no influyó en la tasa de emisión y emisión acumulada de óxido nitroso y se observó una tendencia paralela de la tasa de emisión de dióxido de carbono con la temperatura del suelo. Aquí podéis ver las gráficas de la humedad y temperatura del suelo, la tasa de emisión de los gases en la figura 1 y la emisión acumulada de estos gases en la figura 2. Las emisiones más altas de dióxido de carbono en el monocultivo de almendros puede ser explicado porque el suelo en este cultivo sufrió más alteraciones causadas por la labranza. No se ha observado la influencia del sistema de cultivo en las emisiones de óxido nitroso, lo que podría ser debido a que parámetros del suelo como el pH o la textura juegan un importante papel en las emisiones de este gas al influir en la actividad microbiana del suelo. Como conclusión de este estudio, la diversificación del cultivo de almendros supone una buena estrategia para reducir las emisiones de dióxido de carbono y las emisiones de óxido nitroso no se han visto influenciadas por el sistema de cultivo, indicando el secuestro de este gas.